Uf, qué flop más duro. Ahora nos vale 9 y solo 9 para no quedarnos fuera del Monster Stack. Así que bueno, creo que tiene mi nombre este torneo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos jugándonos el pellejo por Las Vegas y hoy tengo que participar en algún torneo diario porque mañana tengo el día 2 del Monster Stack. Así que ya estoy en el Uber hacia el Win para jugar el turbo de 1100 mañanero. Parece un muy buen comienzo, ya que consigo acabar all-in preflop con pareja de jotas contra pareja de nueves. ¡Hold me, please! Casa de jotas llena de reyes y elimino a un jugador. Esto promete. Otra muy buena situación donde recibo as-rey en el botón y la bebé, que va muy gordo en fichas, me estufa as-7 off. Cómo me gusta tener el 100% de ganar en el turn y poder descansar un poco de la tensión que se pasa cuando saca el Krupi el River. Dobladita muy fresca. Las ciegas están ya muy altas, es lo que tienen los turbos. Y el cutoff va all-in, con dama J off y yo en la ciega pequeña levanto par de jotas. Qué difícil está siendo ganar varias manos seguidas en este viaje. Con esa dama del flop se me escapa una oportunidad de oro para poder atizar con estacazo. Venga, no pasa nada, que ahora pillo unos reyes. Abro y me pusean con pareja de doses. Ni rastro de doses en el board y a cobrar. Thank you. Bueno, he conseguido llegar hasta la burbuja de premios y no voy mal de fichas. Tengo 180.000 en media 230.000. Sería muy importante entrar en el dinero para la moral, porque llevo bastantes días comiéndome palos por todos lados. Conseguí entrar en el dinero, asegurándome $2.173. Como veis, ya se ha hecho el chip raise de las fichas de 1000, así que ya no quedamos muchos jugadores. Las ciegas pican mucho y me tengo que jugar la supervivencia en el torneo con as-8 off en la ciega pequeña contra el hijack, que lleva reyes el suertudo. Ligo escalera en el turn y que no valga. Ahora acabo all-in. As dama de picas contra par de cuatros rojos. ¡Dama en flop! ¡No! Ese 4 del turn me destruye viva. Aunque, espera un momento, que es de picas. Hay esperanza, que me vale la pica en el river. One time, please. ¡Sí! ¡Qué botazo tan importante! Vale un buen dinero. Y aquí estamos ya en la mesa final. Habrá más de $70.000 para el ganador, aunque como veis tengo un stack bastante humilde en comparación a las torres que llevan los demás jugadores. Sin embargo, lucharé hasta el final. Tengo asegurados $6.517, pero eso no es nada comparado con los premios que hay arriba. GLMI. Tengo que pusear mis poquitas ciegas con rey 3 de corazones y me pagan con as dama. No cae absolutamente nada y por lo menos he rascado un saltito yéndome en octava posición de 367 jugadores totales por $9.096. Hay que seguir intentándolo. ¡Vamos! I'm a bit of a fixer-upper. A couple of these doors don't close. They tell you that the attic's haunted and the kitchen faucet's broke.
It ain't got that curb appeal, the kind that jumps off the page. 2 de la mañana, acabo de llegar a la habitación hace 10 minutillos. Hemos buceado octava. Por un lado, estoy contenta porque, bueno, pues 370 jugadores hoy. Creo que en los diarios estos no había yo jugado ninguno que hubiera tenido tantísima gente. O sea, siempre se cubre el garantizado, que son 250, pues 300 y poco, pero 370, una pasada de gente. Encima ha sido súper gracioso porque conforme llego a la mesa me siento, no he jugado ni la primera mano y el chico de mi izquierda bustea y el croupier, como ahora tienen aparatos, es todo tecnológico, no es que digan sitio, como se hace por ejemplo en España, ¿no? Sitio, que ha caído uno eliminado y viene el floor y coge la tarjeta. Ahora ya no es así en Las Vegas, tiene un aparatito al lado, le dan al asiento que ha busteado o que se ha eliminado y ya pues como que lo quitan del sistema, ¿no? Y el croupier por error me quita a mí del sistema, entonces llama al floor y dice: oye, que he eliminado a la chica en vez de eliminar al de mi izquierda, que se había ido. Y dice uno de mi mesa: uy, vaya yuyu, tal, que te han eliminado ya. Y le digo: ¿sabes lo que te digo? Que no pasa nada porque lo voy a ganar. Le digo así, tal. Y me dice: pues sí, tal, no sé qué. Y bueno, hemos estado así de cachondeo. Y joder, luego me lo cruzaba por ahí y me decía: bueno, espero que lo ganes, tal. Y yo: que sí, que sí, que sí. Y bueno, ya ha sido un torneo, los 8 primeros niveles. Asqueada, muerta, yo diciéndole a Javi: madre mía, es que pero se puede runear tan mal, es que estoy cardet, no llevo millones de manos sin jugar, es imposible, tal. La verdad que era un torneo que no prometía nada y bueno, luego pues ha empezado la cosa a funcionar, ha empezado la cosa a arrancar. He tenido paciencia, disciplina cuando no había que jugarla, sino había que foldear, y cuando me han dado manos jugables y ya tenía más que requete vistos a los jugadores porque estaba aburrida y lo único que hacía era verlos, pues ya tenía muy claro lo que tenía que hacer contra cada uno, así que ha sido todo bastante guay cuando he podido pillar manos. Y bueno, una cosa mala es que no es que sea mala ni buena ni tal, es que me pregunto, hoy, como he ido al mismo torneo que ayer, y ayer grabé, pero como no me dejan grabar muchísimo en la sala porque me llaman la atención, le he dicho a Javi: parece el día de la marmota, voy a volver a grabar exactamente lo mismo, el camino, llego, voy a jugar el 1100, no sé qué. Digo: mira, pues hoy no grabo, le digo, total, un día, aunque juegue este diario, como ya lo tengo ayer, porque me dice Javi: ¿y si haces deep run? Y le digo: no voy a hacer deep run. Digo: bueno, y si hiciera deep run, pues ya vemos a ver, pero total, es que últimamente estoy notando que me está pasando mucho eso, y le he dicho a Javi en un momento: tío, ¿crees que puede tener algo que ver el hecho de que cada vez que no grabo, hago deep run en los torneos? ¿Puede estar comprometiendo mi concentración el hecho de estar grabando en los descansos, actualizando? ¿Puede estar costándome algo de concentración? Javi dice, porque yo le he dicho: o puede ser casualidad. Según Javi, es 20% que sí que me quite focus y 80% casualidad. Entonces, cree que es una casualidad, pero puede que no las tiene todas consigo. Yo creo que es un poco más porcentaje que me quita foco, pero también le doy mucho peso a puede ser casualidad. Una de las cosas por la que no os he traído mucho contenido de lo que es el casino es porque, para empezar, cuando quedan 3 mesas, que es un poquito lo más interesante, porque hasta ahí, ¿qué os voy a contar? Si es que no me dejan hacer vídeos, me controlan un montón, me han llamado la atención muchísimo, lo sigo haciendo porque para que cada vez me llame uno la atención y que no me llame el mismo, porque es como que sé que me ha llamado la atención. Entonces me la estoy jugando. Cuando es lo más interesante, directamente no nos dejan usar el móvil, pero es que no nos dejan ni escribir WhatsApps, ni Instagram, nada. O sea, nos dicen que los móviles todos guardados cuando te quedan 3 mesas en el win. No puedes usar nada que sea tecnológico. No sé ni siquiera si el Apple Watch te lo tienes que quitar, no lo sé, pero sé que no puedes tener nada, y si quieres te tienes que levantar de la mesa e irte fuera de la mesa, más atrás. Y luego yo he estado grabando alguna mano all-in y se me ha puesto la flor detrás y me ha dicho: estás haciendo bien porque no estás sacando ninguna cara, pero a la mínima que saques una cara esto está prohibido, solo tus cartas si quieres y las manos. Y yo: no, si en los all-ines solo saco eso, tal. Está la cosa muy mal. De hecho, hemos mandado un mail para pedir algo de media, no contesta nadie nada. En las World Series el otro día estaba yo grabando, no en la mesa, por ahí, y me llamaron la atención. Digo: pero bueno, ¿cómo no se va a poder grabar? O sea, una cosa es que no quieras que yo esté en la mesa grabando manos, o que tenga que pedir permiso para grabar manos, pero que no pueda grabar ya ni el ambiente. O sea, las cosas se están poniendo muy mal. Esto es muy interesante. Resulta
que, bueno, todo esto son las 2 de la mañana. Yo mañana a las 11 tengo el día 2 del Monster Stack y así me encuentro. Encima me tengo que lavar el pelo mañana, que me tengo que levantar una hora antes. Bueno, venga, sin más. Esta primera semana, porque ya vinimos el día 2, hoy estamos efectivos, días efectivos al 14. Entonces llevamos 12 días aquí. Yo personalmente he descansado 2. Entonces, en 10 días que llevamos aquí, entre hacerme pa' aquí pa' allá lo del reto, uno lo otro, no se ha estado actualizando mucho. Pero os voy a decir que tampoco se ha actualizado porque hasta hoy no sabía cómo iba del todo. De hecho, le he dicho a Javi, vamos a hacer las cuentas hoy porque yo tengo que actualizar a los chicos de YouTube y decirles cómo vamos. Cuando me ha dicho cómo íbamos, he flipado porque yo me sentía ok, o sea, me sentía bien, no sé, no. Y yo resulta que hasta hoy hemos hecho las cuentas, ¿sabéis cómo iba yo esta mañana? Yo iba menos $17.650. Cuando me lo ha dicho a Javi, digo, ¿por qué dices? Pues tiene que estar mal. Vale, he jugado con este de hoy, que he jugado 15 torneos. 15, contando las recompras, que son 3 del High Roller y 2 de otro. Bueno, 15 torneos. En 15 torneos solo había hecho un ITM, que era el que me quedé décima. Y tengo la bolsa de mañana, ¿vale? Que el Monster Stack estaba todavía ahí, ¿vale? Pero solo había hecho un ITM y yo estaba sintiendo como que ni tan mal estaba runeando. Pues que me ha dicho, no, es que no está runeando, o sea, no está la cosa bien, porque vas perdiendo 17.000 y has hecho solo un ITM en 15 torneos que has jugado, aunque tengas una bolsa de día 2. Es muy poco, es un 20% más o menos lo que hay que hacer. Entonces yo digo, ostras, pues no tenía ni idea que iba así, la verdad. Y eso es bueno, irte a jugar sin saber cómo vas. Por lo visto es bueno también saber cómo vas, porque yo he sabido y que iba menos 17.650 antes de irme y he dicho, madre mía, que la cosa se dispara, aquí hay que parar el golpe. Y hoy acabo de cobrar, que es lo que más os interesa saber, cuánto he cobrado, pues me he llevado un premio de $9.096. Y este torneo solo he tenido que hacer la entrada, no he tenido ni que recomprar. Así que tenemos $8.000 limpios. Seguimos perdiendo 9.600, pero ya no son 17.000. Todo suma. Y nada, ahora sí que sí, creo que ya os he dicho todo lo que os tenía que decir. 2:23, me voy a ir a dormir y en un ratito para vosotros nos volvemos a encontrar para ir a jugar este Monster Stack. Adiós. Por cierto, muchísimas gracias a todos por el cariño que me mandáis por las redes, por Instagram sobre todo, porque es donde subo. En Twitter no subo mucho, pero por Instagram que me escribís muchos y que los veo todos, aunque no puedo contestar porque ya os digo que estoy a mil cosas y no puedo, pero de verdad siento el cariño y las buenas vibras y muchísimas gracias a todos por desearme siempre lo mejor y estar siempre ahí. Buenas noches. Buenos días, bienvenidos a otro día. Han pasado para mí simplemente, ¿cuánto ha pasado? 5 horas, porque al final me fui a la cama súper tarde, no me podía dormir, pero eso sí, las 5 horas de sueño que he dormido han sido muy reparadoras y muy profundas. Me encuentro súper bien, con mucha energía. Acabo de tomar un desayuno que me ha preparado Javi de huevos con aguacate y hoy toca el peor casino para los cafés. Hoy toca el de las World Series y ahí es que es imposible beber un café. Así que la idea es coger el taxi, bueno, el Lyft ya, porque estamos a media hora de que empiece el torneo, voy con tiempo y así me paro en alguna cafetería del París y compro un café. Estoy estrenando la sudaderita que me dieron ayer en el Win por hacer mesa final. Siempre que haces mesa final te dan una de estas. Y el otro día hizo Javi mesa final y yo diciéndole, porfa, pilla la M que me gusta, que me gusta. Total, que al final le dieron la L y yo, bueno, pues te la quito porque me gusta mucho tal y como a él también le da más igual. Y él, bueno, pero me gusta, ¿eh? Y yo, bueno, ya, pero a mí también. Total, ayer hice mesa final, así que Javi, ya te puedo devolver tu sudadera, no la necesito porque me he pillado la M de la mía. Así que genial, ya no nos peleamos, había que hacer una FT como fuera, solo por tener la sudadera. Y nada, un poco triste de un octavo puesto porque 70.000 para el primero, tan cerca, 370 personas. Se dice pronto, parece fácil, pero no lo es. Entonces llegar ahí y al final llevarte 10.000, bueno, 9.000, pues da un poquito de... Pero no pasa nada porque, bueno, están saliendo las cosas, estoy jugando muy bien, me siento muy focus, muy concentrada. Ayer le decía a Javi que cada ficha que estoy poniendo en el bote tiene que tener su justificación, nada de pilotos automáticos, todo lo que hago tiene que tener su sentido, focus. O sea, a ver, ya sé que lo normal es eso, pero muchas veces son muchas horas, tal, y al final te encuentras en algunas situaciones un poquillo
piloto automático. Pues a mí en este viaje no me está pasando eso y por eso estoy muy contenta porque siento que estoy focus. Luego muchas veces también cuando estoy cansada siento que me pongo nerviosa cuando entro a las manos, sí, el estado de nervios es diferente, entonces ahora siento que estoy tranquila, simplemente lo estoy pensando como lo que es, un juego, cada mano que me llega, no me pongo ya ni nerviosa, o sea, noto que cuando el cansancio o el descanso no es bueno, en la mesa se plasma muchísimo. Pero ahora estoy en un momento muy bueno, que le decía a Javi esta mañana, solo espero que este momento no se vaya. Y ya no hablo de run ni nada, porque bueno, os hablo desde que he llegado, me siento así, en esa situación, me siento como muy en la zona. Y eso pues a veces a mí no me pasa. Habrá gente que tiene la suerte de que viva siempre así. Por ejemplo, Javi pues es un poco más regular para eso, ¿no? Y yo soy muy irregular y a veces siento que no estoy jugando mi mejor juego y de mi mejor juego a mi peor juego cambia mucho. Entonces, pues ahora me siento muy bien y tengo que disfrutarlo. Así que nada, nos vamos para el Monster Stack. No me enrollo más, que quiero pillar un café. Venga, vamos, tenemos 170.000. He mirado mi mesa. Una cosa mala de mi mesa es que los stacks más grandes que me cubren los tengo a mi izquierda. El de mi izquierda es un italiano, no sé quién es, en llegar veremos. Y luego tengo a americanos, que a mi derecha hay stacks como el mío o más cortos. Y lo que os digo, cuando soy botón, SB y BB están montados. Así que a ver cómo afrontamos eso. Quedamos, creo que 3.000 y pico. Hemos sido 10.000 personas en este torneo. Y he visto que, no sé si es aproximado o es algo que ya está puesto, pero que cobraremos 1.880 y pico. Entonces estamos relativamente cerca, quedando 3.000 y pico como quedamos y cobrando 1.800, pero todavía queda un poquito. Así que nada, y podamos hacer un día 3 en este torneo de brazalete, ¿por qué no? Multitudinario, que el año pasado el ganador se llevó 1 millón y pico. Así que bueno, creo que tiene mi nombre este torneo, ¿eh? ¿Cómo no? En contra, donde termino all-in preflop con 10 contra reyes. ¡Ojo! Que con ese flop se igualan mucho las cosas. ¡Tírame la escalera, dealer! ¡No! ¡Esa no! Venga, que tienes otra oportunidad. ¡Ay, qué rabia! Cuando te tiran tanto equity en el flop y luego sale un par de ladrillos. Que el croupier esté levantado indica que estamos en el momento burbuja. Para que el desarrollo del torneo sea justo, se tiene que repartir el mismo número de manos en todas las mesas, así que vamos una por una. Hay que esperar que se terminen las manos de todas las mesas para jugar otra adicional. Como hay tantas mesas en estos eventos, la manera de controlar cuándo termina una mano es poniéndose el croupier de pie. Cuando ya lo están todos, las mesas en las que haya habido un jugador que está all-in y le han pagado, descubren las cartas y se termina de tirar las cartas comunitarias. Si no se ha eliminado nadie, se sientan todos los croupiers y se da otra mano. Y si se rompe la burbuja, pues el resto del torneo estalla en el dinero y se sigue jugando normal. La media son 333.000 puntos y yo tengo 265.000. Lo normal es que entre en premios y me asegure cobrar $3.018 si no ocurre ningún accidente en las próximas 3-4 manos, que imagino que es lo que va a durar la burbuja por ser un torneo tan multitudinario. ¡Vamos! Ya estamos en el dinero y la misión ahora es acumular fichas para llegar lo más lejos posible. Nos lo jugamos con as 10 de picas contra as dama de cora. Le metemos el 10 en la ventana y nos pegamos una dobladita muy buena antes del descanso de cena en este día 2 del Monster Stack.
You got me tripping, tripping, tripping for your love. I'm tripping, tripping, I can't get enough. I'm tripping, tripping, usually I'm tough, but no, I'll never lie, usually like this. I tend to climb, but I can't resist. You got me tripping, tripping, tripping for your love. I'm tripping, tripping, tripping. Baby, go wait in line, doing my thing. Abro 7-7 en early y me defiende la BB 10-9 off con el 10 de tréboles. Me juega check push con 8-7-3 todo tréboles. Nos toca sudar la gota gorda aunque tengamos un trío. ¡Dios! Hemos esquivado todas las cartas que le valían, que no eran pocas, y nos doblamos. El jugador under the gun limpea y yo en UTG1 puseo mis últimas 5 ciegas que me quedaron tras perder una desafortunada mano post-flop momentos antes. La ciega grande paga con as dama de corazones. A ver si caen todo bajas. ¡Uf! ¡Qué flop más duro! Ahora nos vale 9 y solo 9 para no quedarnos fuera del Monster Stack. Aunque sea un 4 y tenga full nuestro rival, todavía podríamos ganar si sale uno de los 2 9s que quedan. ¡Hazlo, dealer! ¡No! Bueno, GG, bien jugado. Bueno, acabo de llegar del torneo. Acabo de bustear la 557 o algo así. He mirado en la pantalla, pero ya no me acuerdo si era 575 o 557. Ay, con un poco mal sabor de boca porque estoy jugando súper focus, súper concentrada, todo súper bien. Algunos botes los gano, otros los pierdo. Pero más o menos estoy pues haciendo un buen juego tal. Ay, y luego me toca hacer lo que hago, que es he bluff cacheado 3 calles con asalto a un señor. ¿Por qué, Javier? Pero la cosa es que no me arrepiento mucho. O sea, me arrepiento porque ha salido mal y digo, estoy siendo resultadista, obviamente. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad había? Porque iba muy bien y claro, pues estas cosas te las puedes ahorrar y tal. Pero claro, es como cuando haces un farol y te pillan. Claro, ¿qué? Me podía haber ahorrado el farol. Ya, pero no. Aunque es verdad que es mucho peor bluff cachear que farolear, en mi opinión. O sea, a mí me gusta más farolear que bluff cachear. No sé, creo que lo tenía que hacer porque así he estimado yo la lectura y bueno, pues ya está, ¿sabes? Mala pata, mala suerte. Otras veces saldrá bien y no estaremos hablando de esto y diré que vaya, que le bluff cacheé al tío 3 calles tal y me salió bien. Pues a veces las llevan también los pasados de rosca. No se ha sufrido la burbuja porque ha sido una burbuja súper tranquila y tengo que mirar la situación de ese BBB urgentemente porque me siento muy, pero que muy mal en la SB. Es que no me gusta absolutamente nada. Siento que cometo bastantes errores en esa situación y no me siento cómoda. No me siento nada cómoda. Entonces, bueno, eso tengo que mirarlo porque ya lo llevo diciendo un tiempo y no. Así que nada, otro diproncito en este torneo. Casi hacemos día 3 y nada, me siento muy bien jugando pese a esas cositas y a seguir así. Y mañana a por otro. Esto lo bueno es que no hay tiempo de lamentaciones, no hay tiempo de celebración, no hay tiempo de nada. Aquí hay que levantarse y seguir en la mesa, focus mano a mano y así lo que nos queda, que es un mes y viene lo mejor encima. Bueno, no os había dicho, voy a deciros lo que he cobrado y la posición en la que he quedado porque es interesante, además para deciros cómo van las cuentas. Ahora está todo ya en la app y lo que haces es cuando busteas, dicen player out, se acerca al jugador, cuando ya son premios sí que hay que avisar al floor. Y entonces llegan y te dicen, nada, te va a llegar una notificación y tienes que ir a cobrar. Payout. Vale, pues mira chicos. 575 justo, pensaba de 9.920 personas, increíble.
y he cobrado 4.329. Este torneo valía 1.500 y yo no he tenido que hacer ninguna recompra. Así que, bueno, pues casi 3.000, 2.800 limpios. Bueno, menos de una piedra. Nada, contenta, a seguir, ya está, uno caerá. Recordad suscribiros y dejadme un like si os está gustando el contenido de Las Vegas. Cualquier petición o recomendación o lo que sea, me lo dejáis también en los comentarios, yo los leo todos, ya sabéis. Y nada, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.